Pero ¿qué pasa? Que hubo un descuido del oficialismo. Sí, un descuido. Y es que se concentraron en la profundización del clientelismo, pero en el interín descuidaron algo fundamental. Descuidaron el no cumplimiento de las promesas que hicieron en campaña el presidente Luis Abinader y el PRM para ganar. Bien, en el día de ayer le comentaba a ustedes sobre la situación que estamos viviendo, que estamos sintiendo en todos los aspectos. Y le decía que lo fundamental en medio de la situación, cuando hay crisis, cuando hay desbordamiento, como lo que hay en República Dominicana, en términos social, político y económico, negativo, lo fundamental es la unidad. Y que así tiene que ser entendido por nuestros políticos. Oigan bien, opositores y no opositores. Gobiernistas y opositores tienen que saberlo. El criterio es la unidad. El que logre la mayor concertación, la mayor unidad en sinceridad y en realidad, con propuestas claras, reales, pues mire, ese tiene todas las posibilidades de ganar las elecciones en el 2024. El PRM, el presidente Abinader, iba solo. Iba riéndose solo. Compra de opositores, quiebra del sistema de partido, básicamente la oposición, comprándole legisladores, diputados, senadores, dirigentes, y la oposición dividida. O sea, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD y otros andaban dispersos. Es un escenario muy favorable para el oficialismo. Pero ¿qué pasa? Que hubo un descuido del oficialismo. Sí, un descuido. Y es que se concentraron en la profundización del clientelismo, del dame lo mío, de la compra de dirigentes de la oposición y de funcionarios electos opositores de todos los partidos, del PRD, de la Fuerza del Pueblo, del PLD, etcétera. Y lo que eso significa, como yo les digo a ustedes, de la quiebra del sistema de partidos, no le importa nada, porque lo que buscan es agenciarse con esas acciones, dar la percepción de fortaleza y de que están ganados. Pero en el interín descuidaron algo fundamental. Descuidaron el no cumplimiento de las promesas que hicieron en campaña el presidente Luis Abinader y el PRM para ganar. Que como yo le dije en el programa anterior, ustedes me dicen en qué han cumplido, porque ni siquiera en el tema tan fundamental que no lo traté en el programa pasado, que es el tema de la impunidad y la corrupción, pero ni en ese punto tan nodal, no digo yo el económico, el político, el social, terrible todo aquello.
y descuidaron eso. Y la gente está sintiendo la presión, la no respuesta del oficialismo, del gobierno, del PRM, a sus problemas, al día a día. Problema económico, la comida inalcanzable, la factura eléctrica inalcanzable, la criminalidad terrible, un acabose aquello. Se descuidaron. Y yo me pregunto, y es verdad que en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses, en 6 meses, puede ya variar esa situación, el gobierno, el presidente de la República, Luis Abinader, con su reelección. Puede variar ese sentir, ese padecer de la población, de los dominicanos. Honestamente, lo dudo. No obstante, ese cuadro real que estamos viviendo, él es que está gobernando, dispuesto a lo que sea, utilización de todos los recursos que haya que usar para la permanencia en el poder. Tiene a su alrededor todos esos partidos pequeños que sacan 0.1%, pero que son buenos, porque al final, en los procesos electorales, la unidad de todos esos pequeñitos, dando 1, 0, qué sé yo cuánto, le da probablemente un 12, un 13, un 11, un 10. Son buenos, un 10, un 12, un 13, un 15. Son buenos, y él los recoge a todos, que eran los que anteriormente estaban apoyando al PLD en el gobierno, porque eso se mueve en interés particular, personal. No hay un interés de nación, no hay un interés político y social, sino es el garantista de sus intereses. Y el garantista de sus intereses ahora es Luis Abinader, y entonces tiene eso a su favor. Y parecería que tenía a su favor la desunión, la atomización de la oposición. Pero de unas semanas hacia acá, eso cambió. El gobierno, el presidente, el PRM estaba jugando a esa división y esperaba, por ejemplo, que eso no se diera, y lamentablemente para ello se le dio a la oposición la unidad. Y ahí vemos Rescate RD, PLD, Fuerza del Pueblo, PLD Unido y otras organizaciones políticas unificadas ya en más de un 90% en lo que tiene que ver con las municipales y congresuales a nivel nacional, y acuerdo de una segunda vuelta. El que clasifique y quede en segundo será apoyado por los demás, o sea, por el PRD, por el PLD, por la fuerza. El que quede en primer lugar va a ser apoyado por los demás, y apuntalando cada uno a irse a la primera vuelta. Pero todo indica que si sigue esto, bueno, habrá segunda vuelta, y entonces el gobierno ahí en la reelección se ve fea, muy fea. En Santiago, por ejemplo, se pensaba que no iba a haber unidad. Y hoy en Santiago estamos viendo la unidad de la oposición. Se la pone difícil al PRM, y a los candidatos municipales y congresuales se le pone difícil en Santiago. Ahí está la unidad de la Fuerza del Pueblo, el PLD. Hay unidad real, sus dirigentes así lo están manifestando, y con el PRD por igual. Hay una concertación. Todo esto apuntala, señala que habrá una batalla campal,
habrán dos polos: electoral, municipal, PRM y sus fuerzas, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD y sus fuerzas. Una batalla campal. El que se descuide, perdió. El que logre concertar amigos, familiares, conocidos, figuras, políticos, partidos, que no importa de qué partido sea, el que logró la unidad, la concertación político-electoral a su alrededor en Santiago y a nivel de los demás municipios por igual, me imagino que será igual, el que lo logre pues tendrá el triunfo en Santiago, que eso no le quepa duda a nadie. A trabajar entonces por esa unidad que ya anuncia lo de la oposición, rueda de prensa, todos conjuntos y acciones concretas ya en el campo político, en la acción política, acciones concretas en esa unidad y en ese propósito de quedarse con el gobierno municipal que detenta el candidato a la presidencia de la República, el alcalde Abel Martínez, que esa oposición va subida en ese tramo importante, porque déjenme decirle, buena gestión ha hecho Abel Martínez en estos dos periodos. Bueno, y la gente así lo valora a todos los niveles y los sectores. Pues si hay unidad, si va montado en esa plataforma, el triunfo puede ser que le llegue a sonrisa a Rescate RD en Santiago. El que se duerma, lamentablemente, perderá. Me imagino que de la otra parte, PRM, Ulises Rodríguez, que es el candidato del PRM, tendrá que hacer también lo propio. Tendrá que hacer lo propio. Si no, perderá. Si no unifica, si no busca el apoyo de todos, sin importar política, religión, partidos, sectores, lamentablemente pierde en Santiago. Gracias. Hasta mañana, si Dios lo permite.